El Hijo es superior a los profetas y a los ángeles. Iniciamos hoy jueves nuestra segunda parte de la lección número 1. Recordemos que la semana pasada la introdujimos y no pudimos darla en su plenitud, ya que tiene muchísimo contenido, tiene muchísimos conceptos, los cuales pues son necesarios que podamos reparar en ellos y detenernos tranquilamente para entender la profundidad de todo lo que el autor de Hebreos nos está manifestando, nos está exponiendo. Recordemos que el escritor de Hebreos va a ser nuestro guía, va a ser el que nos va a dirigir, el que nos va a mostrar la grandeza, la gloria, la supremacía, la superioridad del Hijo con respecto a una serie de personajes. En este caso estamos viendo a los profetas, estamos viendo a los ángeles, pero también se va a referir a Adán, a Moisés, a Josué y a otra serie de grandes hombres protagonistas de la historia, para demostrar que este Jesús es mucho más superior que ellos, por cuanto tiene un mejor y mayor ministerio, por cuanto es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Así que la semana pasada estuvimos haciendo ese estudio, estuvimos viendo ese aspecto, ese bloque con referencia a Cristo superior a los profetas. Vimos que era superior por cuanto Jesús era la voz final, la revelación final de Dios. Vemos también que Él es el creador, que Él es el resplandor, la imagen, el soberano, el que sustenta la creación, el que está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Por lo tanto, Él es mucho mayor que cualquier profeta, que cualquier hombre. Y de la misma forma, hoy vamos a estar viendo lo mismo, pero con respecto a los ángeles. Hoy vamos a estar viendo Hebreos capítulo 1 a partir del versículo 4, donde en este caso se va a hacer el contraste con los ángeles. Recordemos que la semana pasada dijimos que nos parecía algo extraño que el autor de Hebreos introdujera a los ángeles en toda esta exposición, en toda esta película, por decirlo de alguna manera. Pero, como dije, para nosotros puede resultar extraño, pero no así para los judíos. Recordemos que el autor de Hebreos está hablando a una audiencia judía, está hablando a una congregación mayoritariamente judía, y ellos sabían muy bien a lo que el autor se estaba refiriendo al introducir a los ángeles. Los ángeles, para los judíos, para los escritos judíos, para los estudios judíos, para la tradición judía, eran personajes muy relevantes. Vimos que según ellos, y según también algunos pasajes de la palabra, los ángeles estuvieron presentes cuando Dios entregó la ley a Moisés. La tradición o la creencia era que ningún hombre era digno de poder estar ante la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, y por lo tanto los ángeles ejercieron de mediadores entre Dios y, en este caso, Moisés. También había otras muchas interpretaciones atribuidas a la labor de los ángeles. Se les atribuía una importancia capital, incluso cuando Dios fue a crear al hombre. Dicen que incluso Dios consultó a los ángeles en ese Génesis capítulo 1 cuando dice hagamos al hombre. Ellos insinuaban o decían que los ángeles eran consultados para toda esta labor. Y así un montón de tradiciones más que están en la literatura, que están en vamos a decir, en el acervo del pueblo judío. Por eso es importante que el autor de Hebreos introdujera este elemento para precisamente mostrar que Jesús es mucho mayor, mucho más sublime, más supremo que cualquier ángel creado por Dios. Y lo dejamos en el versículo 4, o iniciamos en el versículo 4, que dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, aquí está la clave. Aquí está la clave en cuanto a la comparativa, en cuanto al contraste con los ángeles. El autor se va a encargar de hacer, como digo, esa comparativa con los ángeles, demostrando que Cristo es superior a través de 7 citas del Antiguo Testamento, que se mencionan
en los versículos siguientes y lo vamos a estar viendo uno por uno. No vamos a poder entrar en detalle en todos ellos porque sería muy denso, sería muy extenso, pero sí los vamos a poder identificar. Y aquí tenemos, como digo, hecho tanto superior a los ángeles. Y tenemos que reparar en el hecho de que cuando el autor dice hecho tanto superior a los ángeles, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchos, en este caso sectas, sobre todo unicitarias, como pueden ser los testigos de Jehová, como pueden ser los mismos unicitarios, que se dicen evangélicos, y otra serie de sectas, intentan demostrar a través de estos pasajes, no solamente lo vamos a encontrar en este versículo 4, sino en unos que vamos a ver después, subsiguientes, van a intentar desacreditar la divinidad de Cristo o la coigualdad de Cristo con Dios. Y aquí nos encontramos curiosamente con el primer escollo, por decirlo de alguna manera, o el primer argumento o baza que algunos grupos sectarios esgrimen en contra de la divinidad de Cristo. Y cuando dice la Escritura que Cristo, en este caso Jesús, fue hecho tanto superior a los ángeles, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, muy importante. La traducción sería, llegó a ser más excelente que los ángeles. Y el verbo que va a emplear para ello, tenemos dos verbos y para hacer el contraste o la comparativa o para descartar cualquier tipo de error, el verbo que se está utilizando aquí en el griego es ginomai. Ginomai. Y ginomai significa llegar a ser o un cambio de estado, no de existencia. Si por el contrario el autor hubiera querido dejar evidencia de que Cristo era un ser creado, no hubiera utilizado el verbo ginomai, sino que hubiera utilizado el verbo poieo, que es crear o hacer. De hecho, este poieo lo vamos a ver más adelante con referencia a los ángeles, y ahí sí denota que son criaturas creadas. Luego, por lo tanto, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que Cristo llegó a ser más excelente que los ángeles. ¿Por qué? Por cuanto heredó un nombre que es sobre todo nombre que es mucho más que cualquiera de todos ellos. Lo vamos a ir viendo en todas estas citas que hemos comentado. El autor de Hebreos va a ir demostrando por qué Cristo fue hecho superior a los ángeles. Si me acompañas a Hebreos 2, versículo 9, nos dice así, dice, hilando con este argumento de hecho superior a los ángeles, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria. Ahora, sabemos que Cristo, cuando el autor de Hebreos está diciendo que llegó a ser más excelente que ellos, pero que por un tiempo fue hecho menor, evidentemente se está refiriendo a su encarnación, se está refiriendo a su despojamiento. Todo esto lo podemos ver también en Filipenses, cuando él dice que él se despojó. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahora, lo que quiere decir el autor de Hebreos en ese capítulo 2, versículo 9, hecho un poco menor, ahora poco se está refiriendo a un tiempo corto, a un tiempo limitado. Y es cierto, durante un tiempo Jesús en su humanidad, pues no tenía todos esos, vamos a decir, poderes que pudieran tener los ángeles. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús dejó de ser Dios? No, ni mucho menos. De hecho, tengamos cuidado porque hay muchos predicadores. Hace poco escuchaba a un joven predicador que sobre todo interactúa mucho con los jóvenes decir que es que Cristo dejó de ser Dios, se despojó tanto que dejó de ser Dios. Bueno, eso es una herejía. Y todo eso lo puedes ver que incluso en los concilios primeros de la Iglesia se refutaban precisamente ese tipo de argumentos. Tienen un problema a la hora de interpretar la kenosis del Señor Jesucristo. Jesucristo en ningún momento dejó de ser Dios, en ningún momento dejó de ser divino. Lo que sí hizo Jesús fue no usar las prerrogativas de Dios para actuar en esta tierra, es decir, dejó a un lado, de manera voluntaria,
de manera consciente, de manera sumisa al Padre, pues todos esos poderes los dejó, vamos a decir, aparcados. No vino a hacer un despliegue de su poder, de su gloria, porque, como hemos dicho, y como dijimos la semana pasada, Él venía en una misión de representación, de dar a conocer al Padre, pero Él nunca dejó de ser Dios. Ahora, si se limitó, si fue como un hombre inferior a los ángeles, en ese sentido, por un breve espacio de tiempo. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es que Él fue hecho inferior a los ángeles, no es que fue hecho superior a los ángeles, sino que llegó a ser más excelente, y no se está refiriendo a su condición como segunda persona de la Trinidad, no se está refiriendo en el seno de la Trinidad, se está refiriendo siempre a su misión, a su papel como hijo, Mesías ungido, o como siervo ungido del Señor. Así que eso es importante que lo tengamos en cuenta, y por favor, cuando escuchemos esas cosas, sepamos que probablemente, no digo que con mala intención, muchas veces veo que estos jóvenes predicadores están escuchando pues a maestros que son falsos, sobre todo de Nueva Reforma Apostólica, de Palabra de Fe, que precisamente dan una imagen distorsionada del Cristo kenótico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Cristo nunca dejó de ser Dios. Su humillación, su despojamiento vino en cuanto se hizo siervo, tomó semejanza de hombre. Eso es lo que... se hizo hombre y tomó semejanza de siervo. Por lo tanto, en eso radica el despojamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar de lleno ya en las citas que el autor usa del Antiguo Testamento para acreditar que Jesús es superior a los ángeles. Y la primera que tenemos, lo tenemos en el versículo 5, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Ahora, en este versículo 5 tenemos, vamos a decir, dos partes, tenemos dos citas del Antiguo Testamento. La primera la vamos a identificar con el Salmo 2, versículo 7, que es donde dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, sabemos que este salmo ya lo usamos anteriormente para todo el conflicto que Jesús también tenía con los fariseos, para identificar a ese descendiente de David como no solamente hijo de David en su condición humana, sino también en su condición divina. Aquí claramente lo importante a reseñar es: mi hijo eres tú. Ahora, sí es cierto, ponemos el foco en la palabra hijo, que a los ángeles se les identificaba como hijos de Dios. Sobre todo en el Antiguo Testamento vemos que en pasajes del libro de Job dice: los hijos de Dios se presentaban delante de Dios, delante del trono de Dios. Ahora, lo que sí es cierto es que la manera de identificar a los ángeles como hijos de Dios no era a título particular. Es decir, no se dice de ningún ángel en concreto: este es hijo de Dios o este es mi hijo, sino que a los ángeles se les identifica como hijos de Dios de una manera colectiva. Pero a nadie, absolutamente a ningún ángel, nunca se le dijo: mi hijo eres tú. Y ahí radica ya una gran diferencia con respecto a los ángeles. También tenemos que ver el hecho de la palabra engendrado. Yo te he engendrado hoy. Este es otro argumento, este es otro torpedo que los herejes o los que pertenecen a sectas, de las cuales he mencionado antes, utilizan para atacar la divinidad de Cristo. Ahora, la palabra engendrado no significa en este aspecto dar vida. Lo que significa es exponer, manifestar, dar a conocer. Es lo que aquí en este caso el autor de Hebreos nos está dando a entender. Y entonces, como la propia Biblia se interpreta a la Biblia, vemos esto más claramente, que dice: yo te he engendrado hoy, y lo vemos muy claramente por medio de la resurrección de los muertos. Lo tenemos en Hechos capítulo 13, 33. Dice concretamente la Escritura, si podemos ir y me acompañas, Hechos 13, 33,
Dice así la Escritura, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Quédate con este detalle. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora se está refiriendo, hay una referencia muy clara, muy directa a la resurrección de los muertos. De alguna manera, esa obra de Dios, ese hijo siervo, ese ungido, es manifestado, es confirmado, es declarado por Dios de esta manera, más excelente, más excelso, con un nombre mayor que nadie, por medio de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, engendrar, en este caso, no significa dar vida, sino exponer, manifestar, en este caso, a este hijo siervo, a este rey victorioso. Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos también en cuenta. La segunda parte del versículo 5 dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y esta segunda referencia tiene que ver con el pacto davídico que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos, entre los que aquí cita directamente el 14 y el 15. Por lo tanto, es importante que lo podamos también mencionar un poquito. Dice así, recordemos que David tenía un deseo ardiente de edificar una casa al Señor. Ya él tenía su territorio pacificado, ya incluso él tenía su casa edificada, de una manera, vamos a decir, física, con palacios, con posesiones, pero él tenía el anhelo de que la casa de Dios también fuera edificada y fuera gloriosa. Dios ve ese deseo en el corazón de David y Dios le dice, por cuanto has tenido ese deseo, yo te voy a edificar a ti una casa. Yo te voy a edificar a ti una dinastía, sería la traducción. Y aquí, en este caso, Dios le promete, a partir del versículo 12, que levantaría a un rey perpetuo, que nunca de su dinastía faltaría un rey y que en este caso, a través de ese rey, pues se afirmaría su reino, se afirmaría su dominio. Y también dice en el versículo 14 en el que estamos, dice, yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, versículo 15, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora, como estamos viendo, los hijos de David fallaron, no fueron fieles, y una de las cosas que Dios le dijo a David era que si ellos desobedecían, serían castigados, serían apartados en ese sentido sus descendientes. Sabemos que era imposible que ninguno de ellos pudieran cumplir con esa promesa por cuanto eran hombres pecadores, hombres imperfectos. Y solamente el cumplimiento de esa palabra, de esa casa firme, de esa dinastía perpetua, de ese rey eterno, reinando de la casa de David, solamente se podía cumplir en Jesús. Y dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Bueno, aquí los autores hablan de una relación en la cual el padre le da la autoridad al hijo, pero también implica disciplina, implica también el aprender o el enseñarle obediencia. Y sabemos que Cristo, mientras estuvo en esta tierra, aprendió obediencia a través de muchas aflicciones, a través de muchos padecimientos. Por lo tanto, vemos que se cumplió también en Cristo, sin él ser culpable, sin él haber pecado, sin él haber sido desobediente, también se cumplió esa disciplina. Dios le aplicó esa disciplina para que aprendiera obediencia y su obediencia fuera perfecta. También vamos al versículo siguiente que tenemos, es el versículo 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Ahora, aquí tenemos un par de cosas. Por un lado, tenemos otra de las palabras que los herejes usan en contra de la divinidad de Cristo, y es primogénito. Ahora, todos sabemos lo que es un primogénito, es el primer nacido. Por lo tanto, vemos que ellos esgrimen ese argumento para decir, ¿lo veis? Jesús es el primer nacido, por lo tanto tiene que ser un ser creado.
tiene que ser alguien que Dios ha formado, no puede ser igual a Dios, tiene que ser alguien inferior a Dios, por cuanto un primogénito es el primer nacido, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar tenemos una adoración que Dios demanda, que Dios ordena a todos los ángeles con respecto al Hijo. En el primer aspecto, en cuanto al primogénito, lo que tenemos que argumentar nosotros en contra de los herejes es que la palabra que se usa para primogénito en el griego es prototokos. Y prototokos significa principal, heredero de todo, mayor, es decir, es alguien en preeminencia. Y lo vamos a entender muy claramente. Sabemos, sobre todo en la cultura judía y en la cultura griega, el primogénito no tenía que ser a fuerzas el primer nacido, sino que la primogenitura tenía que ver con el lugar de preeminencia, con el lugar de autoridad, aquel que recibía todas las bendiciones de parte del Padre y el que iba a ser el guía, el líder de la familia. Tiene que ver con un concepto de dignidad, de poder y de fuerza. Sabemos, y lo vamos a ver muy claramente, que en la historia de Esaú y Jacob, ¿quién era el primogénito? ¿Quién era el primer nacido? Pues bueno, yo creo que ahí en casa puedes responder sin ningún tipo de temor a equivocarte. El primer nacido fue Esaú. Ahora, ¿sobre quién recayó la primogenitura? ¿Sobre quién recayó los privilegios espirituales? ¿Sobre quién recayó las bendiciones de Dios? ¿Sobre quién recayó el pacto y las promesas de Dios? Pues sobre Jacob. Curiosamente, el segundo hermano nacido. Por lo tanto, la primogenitura no tenía que ver con el primer nacido, sino con aquel que recibía los privilegios, las bendiciones, en este caso del padre. Otro de los casos lo vemos en los hijos de Jacob. Rubén no fue el que recibió la primogenitura, por cuanto había cometido abominación, sino que fue en este caso los hijos de José fueron los que recibieron la primogenitura. Y ahí vemos otra vez que se cambia la torna, no tiene que ser el primer nacido. En Cristo se está refiriendo a esa preeminencia, a ese lugar de privilegio, y en este caso la Escritura dice que Él es el primogénito de la creación, Él es el preeminente, Él es el principal, Él es el que gobierna, el que tiene toda autoridad sobre la creación, pero también dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Sabemos que hubo gente que resucitó en los tiempos de Jesús, incluso en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos volvieron a morir. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y todos ellos? Bueno, que Cristo resucitó para no volver a morir otra vez. Por lo tanto, Él es el preeminente, el principal, el que tiene toda autoridad. Yo creo que con esto lo vemos claro y no hay lugar a duda para dudar, en este caso, valga la redundancia, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la cita de adórenle todos los ángeles de Dios, se está refiriendo, probablemente hay dos citas posibles. Una es el Salmo 97:7 y otra Deuteronomio 32:43. Bien, ahora si leemos los pasajes en nuestras Biblias de estas dos citas que yo he mencionado, no vamos a encontrar las palabras ángeles. En una vamos a encontrar adórenle todos los dioses y en otra todas las naciones. Pero el autor, inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo, está usando, y también es bueno que lo podamos tener en cuenta, está usando la versión de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se cambia el fondo, no se cambia el significado, pero sí la forma o el formato de expresarlo. Y vemos aquí que en este sentido el autor lo aplica a los ángeles en cuanto dice: adórenle todos los ángeles de Dios. En Deuteronomio se está refiriendo al canto de Moisés y se está refiriendo a un canto en este sentido donde Moisés anuncia la rebelión, la caída del pueblo de Israel, pero también habla de la restauración y de la futura victoria del Mesías, en este caso
restaurando nuevamente al pueblo de Israel. Seguramente es una referencia muy directa a la venida victoriosa de Cristo. Nos referimos a la segunda venida. Y ahí es donde Dios dice: adórenle todos los ángeles. Cuando ya Cristo venga en gloria, venga a restaurar todas las cosas, venza a los enemigos, quite al pecado y reúna todas las cosas en Dios. Como vimos la semana pasada, a Cristo le ha sido encomendado la labor de reunir todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, delante de Dios, poniendo a los enemigos como estrado de sus pies y recibiendo la herencia de todas las naciones. Por lo tanto, ahí es donde Dios declara, ordena que todos los ángeles le adoren. Por lo tanto, los ángeles, también lo vemos a lo largo de la Escritura, cuando algunos de los hombres se postraban delante de ellos e intentaban adorarle, los ángeles los detenían, los reprendía. Oye, yo soy consiervo tuyo, por lo tanto a mí no me tienes que dar ninguna gloria. Pero aquí en este caso Dios es el único que puede ser adorado, y en esta cita vemos que Jesús es Dios por cuanto recibe toda adoración por parte de los ángeles. Así que creo que esto queda también perfectamente aclarado. Pasamos al siguiente punto, al versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Bueno, la cita que tenemos aquí es el Salmo 104:4 y dice así literalmente: el que hace a los vientos. Nuevamente tenemos esa traducción de la Septuaginta: el que hace a los vientos, en este caso sería el que hace a los ángeles sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Bueno, aquí hay dos referencias que nos pueden ayudar en cuanto a ver la función, la actividad angelical. Por un lado se dice que son como vientos, y eso nos indica pues su rapidez, su invisibilidad, su poder también a la hora de intervenir. Y por otro lado también vemos que se les asocia como llamas de fuego. Y lo que esto nos lleva a pensar es que cuando la palabra habla del fuego de Dios, muchas veces está asociado al juicio. Y vemos, por ejemplo, pasajes como el de Sodoma y Gomorra, que la ciudad fue destruida por azufre y por fuego. Y los que fueron enviados para llevar a cabo esa labor fueron los ángeles. Los ángeles fueron los que estuvieron en la ciudad de Sodoma y Gomorra, fueron los que estuvieron en la casa de Lot, fueron los que advirtieron a Lot en cuanto a que tenía que salir de la ciudad por cuanto había sido determinado el juicio de Dios e iba a llover fuego y azufre. Los ángeles fueron los que estuvieron presentes y los que derramaron todo esa tormenta de destrucción sobre estas ciudades. Por lo tanto, los ángeles de alguna manera están asociados con los juicios de Dios contra las ciudades, contra aquellos que son pecadores y afrentan el nombre del Señor. Así que en este sentido pasamos también al siguiente versículo, que dice así, el versículo 8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y está citando en este caso el Salmo 45, 6, 7. Y lo que vemos también es una diferencia abismal con respecto a los ángeles. Mientras que los ángeles hemos dicho que son ministradores, que son siervos al servicio de Dios, aquí vemos que el mismo Jesús es Dios, por cuanto está en el trono, está sentado en el trono. Esto nos habla de su coigualdad con Dios. Y también dice por el siglo de los siglos, es decir, Él es eterno. Él es eterno. Sabemos que los ángeles son seres creados, tienen un principio, no tienen, como en este caso Dios, no son atemporales, sino que tienen un principio, fueron creados en un momento determinado. Y mientras los ángeles están en el trono de Dios, sabemos que hay ángeles, querubines, serafines, que están en el trono, que están directamente en la presencia de Dios. Jesús
es el mismo Dios sentado en el trono. Creo que ahí radica una grandísima diferencia con los ángeles. En el siguiente pasaje, versículo, dice, también tenemos que hacer referencia al cetro de equidad, es el cetro de tu reino. El cetro sabemos que es la vara y es la vara de autoridad. Y en este caso, Dios, Jesús, ejecuta sus juicios con justicia. Él es el juez supremo sobre la tierra. Sabemos que aunque los ángeles llevan el juicio de Dios, ellos son los ejecutores, pero el agente de todos los mandatos, de todos los decretos de Dios es Jesucristo. La misma escritura dice que Dios ha puesto a Jesucristo como juez para juzgar a las naciones. Por lo tanto, Jesús es el juez, Él emite la sentencia y los ángeles la ejecutan. Creo que hay una grandísima diferencia. El juez es mucho mayor en autoridad que lo que pueda ser, pues en este caso, un agente de la autoridad, que no deja de ser un enviado, que no deja de ser un siervo al servicio de una autoridad superior, que en este caso es el juez. Sabemos que los juicios de Dios son justos. Él no va a prevaricar, Él no va a juzgar de manera caprichosa, sino que se va a basar en hechos. Su justicia es perfecta, por cuanto Él es perfecto. Así que en eso también, hermanos, podemos descansar. Nuestro Dios no es un juez injusto, nuestro Dios no se va a dejar influenciar y nuestro Dios ejecutará los juicios con equidad y con toda justicia. El siguiente pasaje, el siguiente versículo, dice, versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Estamos dentro del mismo pasaje del Salmo 45. Al ver esa vida obediente, al ver esa vida perfecta, Dios lo ungió para esa misión especial como sacerdote, como rey, como salvador, en este caso de este mundo. No hay nadie que haya sido ungido como Él ha sido ungido para esa misión, para recibir ese nombre, para recibir esa gloria que Dios le dio una vez que cumplió con su cometido, muriendo por nosotros en la cruz, llevando a cabo el plan de Dios de manera perfecta y obediente. Por lo tanto, Dios le dio una unción, lo marcó, lo diferenció de tal manera como a ningún ángel le ha sido dado ese galardón a lo largo de toda la historia. Versículo 10 de Hebreos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, versículo 11, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Este salmo que tenemos aquí, en este caso, es el Salmo 102, y versículos concretamente del 25 al 27. Aquí se nos habla directamente Jesús es el creador. Mientras los ángeles son seres creados que irrumpieron en un momento determinado de la historia, de todas las cosas creadas, Jesús es el creador. Dice que Jesús puso los pilares, los fundamentos de la tierra. Los ángeles indudablemente no. Jesús es mucho más que todos ellos, por cuanto es el creador de todo el universo, y como vimos la semana pasada, no solamente es el creador, sino que es el sustentador de la creación. Dice, los cielos son obras de tus manos. Y ahora vamos a un carácter también eterno, permanente, inalterable. Dice, los cielos, la tierra, todo lo que tú has creado perecerán, pero tú permaneces. Por lo tanto, nos habla de la permanencia, de Él es inalterable, inmutable, y aunque todo pase, y aunque todo de alguna manera, como dice aquí, se envejezca, pueda desaparecer, Él permanece para siempre. Ahora sabemos que nos esperan, también el apóstol Pedro nos hablan de cielos nuevos y nueva tierra. De alguna manera no está hablando de una destrucción total de lo que conocemos hoy, sino nos habla de una transformación, de una renovación
de lo que actualmente hoy conocemos. La palabra que el apóstol Pedro utiliza para nuevos es kainos y significa un cambio en cuanto a forma, en cuanto a naturaleza, pero no significa una nueva creación total, sino de lo que hay, Dios hará algo nuevo. Y eso también lo podemos ver en nuestras vidas. Nosotros no seremos creados de una manera nueva, es decir, nosotros nos podremos conocer, nos podemos identificar, aunque tengamos cuerpos glorificados. Y sabemos también que la creación gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, es decir, la creación va a ser también transformada. Así que no pensemos que todo va a ser destruido, sino que va a ser transformado. Y es lo que quiere dar a entender aquí el autor. Y a pesar de que todo eso vaya a suceder, que todo eso pueda cambiar, que todo eso se pueda transformar, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, nos habla de su eternidad, Él es inmutable y por lo tanto Él permanece para siempre. Y versículo 13 dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está mencionando el Salmo 110, que también lo estuvimos viendo la semana pasada, y ya lo vimos también, a Jesús le ha sido asignado todos los decretos, todos los mandatos de Dios, de poner orden, de restaurar todas las cosas, de unificar todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, les han sido encomendadas a Él. Por lo tanto, Él es el elegido por Dios, el que tiene todo poder, toda autoridad para llevar a cabo esa labor. Nos habla de una restauración final, nos habla de una derrota final de los enemigos y nos habla de una instauración de un reino eterno donde la equidad, donde la paz perdurarán y permanecerán. Solamente Jesús tiene ese poder. Los ángeles, con todo que son poderosos, pero no son todopoderosos, nunca podrían llevar a cabo esa labor por cuanto no son los asignados por Dios para llevar a cabo esa labor. Así que Jesús es el único, como mediador de este nuevo pacto, que puede llevar a cabo las promesas de Dios a su cumplimiento final y a su éxito absoluto. Terminamos en este sentido también con el versículo 14, dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, de todas volvemos a incidir en lo mismo. Los ángeles no dejan de ser siervos que están al servicio de los decretos y los mandatos de Dios. En este caso se nos habla a favor de los que heredan o los que están siendo herederos de la salvación. ¿Quiénes son esas personas? Pues en este caso nosotros, los hijos de Dios. Y vemos muchas veces a los ángeles interviniendo a favor nuestro. Por ejemplo, lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 6, ese pasaje de Eliseo y su siervo que estaban rodeados por los enemigos, pero de alguna manera ellos pueden ver el mundo espiritual y ven a una legión de ángeles que los rodean, de carros de fuego que pelearán a favor de ellos. Sabemos también que Daniel, en esa oración de intercesión, la respuesta del Señor vino, pero el ángel le dijo que tuvo que enfrentar una oposición, que tuvo que salir incluso el arcángel Miguel en su ayuda para que el príncipe de Persia no le estorbase. De alguna manera los ángeles están a nuestro servicio, los ángeles nos están ayudando. Creo que muchos incluso podemos dar testimonio de estas realidades, que los ángeles están cooperando con el Señor para que nosotros podamos llegar al fin de la salvación de manera exitosa. Por lo tanto, Jesús es el que ordena, Jesús es el que pone a todos sus ángeles al servicio, en este caso, de nosotros. Y podemos concluir que Jesús es más superior que todos los ángeles. A pesar de que el antiguo pacto fue firme, el del Sinaí, fue algo que Dios cumplió, que Dios ejecutó y que fue por mediación de los ángeles, pero nada se compara
con este nuevo pacto, porque el mediador de este pacto es el mismo Dios, es el Dios perfecto, es el hombre, siervo ungido del Señor, que fue obediente, que cumplió todas las prerrogativas de la ley, todos los ordenamientos de la ley, y venció a la muerte, venció al pecado, en este caso con una vida perfecta, la cual fue corroborada en este caso por el poder del Espíritu Santo, que viendo la obra perfecta lo resucitó de entre los muertos, y por eso la muerte no lo pudo retener. Por eso Él se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios, de las alturas, y Él reina y gobierna, y será el encargado de poner todo absolutamente en el orden que Él ha establecido mediante su decreto eterno. Y los ángeles simplemente se pondrán al servicio de toda esa gran obra para llevar a cabo ese plan perfecto, este nuevo pacto perfecto de Dios. Una vez dicho todo esto en cuanto al capítulo 1, pasaríamos al capítulo número 2. Y vamos a ver simplemente los primeros 4 versículos, es donde vamos a quedarnos, y luego ya se continuará más en profundidad con lo que nos quiere decir el capítulo 2, pero dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su verdad? El autor de Hebreos nos está diciendo, en este caso en el capítulo 2, nos está exponiendo, nos está llamando la atención sobre una serie de avisos con respecto a nuestra fe, con respecto a nuestra obediencia, con respecto a guardar todo lo que Él ha estado anunciando en el capítulo 1. Es decir, ya una vez dicho que Jesús es superior a los profetas, ya una vez dicho que Jesús es superior a los ángeles, por tanto, aquí viene la primera advertencia, es necesario que con más diligencia atendamos todas estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, aquí está abordando el tema de la apostasía. Y la apostasía no es algo que venga de golpe y porrazo, sino que es algo que se va fraguando, que se va gestando de la noche a la mañana. De alguna manera, cuando se dice no sea que nos deslicemos, la ilustración que podemos ver o que se deduce de todo esto sería la de un barco que está amarrado en el puerto, pero que empiezan a soltarse esas cuerdas, empiezan a perder fuerza, porque no se está velando, porque no se está supervisando que ese barco esté bien sujeto, y cuando se quiere dar uno cuenta, esas cuerdas, esos amarres se han soltado y el barco está yendo a la deriva sin que los marineros puedan hacer nada por él. Bueno, esa es la idea que el autor de Hebreos nos está lanzando. No nos descuidemos, no perdamos de vista todas estas cosas, porque podemos acabar a la deriva. Podemos acabar a la deriva. Y para muestra un botón, el antiguo pacto sabemos que no era perfecto, sabemos que no era el definitivo, pero fue firme. Fue firme. Es decir, Dios cumplió absolutamente con cada uno de los preceptos de la ley. Y todo el que desobedecía a la ley era castigado. El pueblo de Israel tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Dios no los engañó. Si tú abandonares, si tú no escuchares, si tú no obedecieres, te sucederán todas estas cosas. Lo vemos muy claramente en Deuteronomio. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, esa segunda ley, ese segundo recordatorio que Moisés le da, son advertencias muy graves, pero también bendiciones grandísimas también. Y vemos que Dios las cumplió. Y Dios trajo maldición cuando el pueblo se apartaba, los enemigos los invadían,
al grado final se consumó ese pacto en cuanto el pueblo desobedeció, que fueron desterrados, fueron llevados cautivos a naciones extranjeras. Este pacto, en este caso nuevo, que es mucho mejor, que es basado en mejores promesas por cuanto el mediador es perfecto, no pensemos que no se va a llevar a cabo, no, todo lo contrario. Dios ejecutará sus juicios, sus promesas. Por lo tanto, hermanos, atendamos y pongamos empeño y esmero en guardar todas estas cosas que el autor nos está diciendo. Porque dice, no escaparemos. ¿Cómo podremos escapar? Una vez escuchado esto, una vez visto esto, ¿cómo podremos presentarnos delante de Dios y decir, yo no fui testigo, yo no me enteré de estas cosas? Hermanos, no escaparemos. No escaparemos. Sabemos que en el Antiguo Testamento hubo una generación que se perdió en el desierto por su incredulidad. El autor de Hebreos va a hablar de todo esto. Y los va a poner como ejemplos para que nosotros veamos que Dios no está jugando. Que Dios no está de broma, sino que lo que dice lo cumple, porque Dios es fiel a su palabra, porque Él es inmutable. Y este mensaje tan glorioso vemos que fue anunciado primeramente por nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. Él fue el que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Y no solamente fue alguien que dio un mensaje, lo vimos la semana pasada. Fue alguien que vivió una vida perfecta. Fue alguien que hizo prodigios, maravillas en medio del pueblo para que creyeran que Él era el enviado, en este caso, de Dios. De la misma forma, ese mensaje, esa proclamación del Evangelio, tenía que ser confirmada, en este caso por los testigos, por aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo, por aquellos que caminaron con Él, que estuvieron con Él, que lo vieron resucitado. Porque no fue hasta la resurrección que el Evangelio, vamos a decir, se completó, hasta la ascensión de Jesús, no fue que el Evangelio se completó, pero fue a través de estos hombres, de estos apóstoles en concreto, que nos llegó todos y cada uno de los dichos, de los hechos, de la revelación de Dios. Ellos fueron testigos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, no podemos dejar de hablar, decía el apóstol Juan también. Ellos testificaron absolutamente de toda la obra de Jesús, dando testimonio de que Él era Dios, de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador del mundo. Y también para confirmar no solamente sus palabras, su mensaje, de una manera habiendo recibido simplemente unos datos, el Señor los capacitó por medio de poderes, de milagros, de prodigios. Esto me recuerda mucho ahora que estoy leyendo el libro de Éxodo. Moisés se le dio un mensaje, igual que a estos hombres. Él vio al Dios verdadero, lo vio en esa zarza, en ese encuentro en esa zarza. Él recibió su nombre, la revelación de su nombre, yo soy. Pero Moisés tenía un temor, ¿cómo me van a creer? ¿Y si no me escuchan? Y Dios le tuvo que dar una serie de señales, de prodigios, de milagros, para confirmar ese mensaje. De la misma forma, estos grandes hombres de Dios, estos apóstoles, recibieron señales, prodigios, repartimientos del Espíritu para confirmar, ya sea frente a los judíos, ante los cuales Cristo y la muerte en la cruz era tropezadero, pero a los gentiles era una locura. La realización de esos milagros confirmaba que Dios estaba respaldando ese mensaje. Por eso Dios les concedió la capacidad de llevar a cabo estos prodigios, estas maravillas. Y por último, lo importante es que esas señales y esos prodigios no era para que simplemente la gente se maravillara de ellos, sino que esos prodigios, que esas maravillas, que esos milagros, que esos repartimientos del Espíritu eran una señal que apuntaban, en este caso, a Dios, que apuntaban a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, no nos quedemos en la señal. La señal nos debe llevar
nos debe llevar a conocer, a rendirnos, a adorar a ese Dios tan grande y en este caso a Jesucristo, su enviado, su ungido, Dios también verdadero. Por lo tanto, hermanos, me uno a lo que dice el autor de Hebreos. Habiendo visto la gloria, habiendo visto la magnificencia, la excelencia del Hijo de Dios en este capítulo 1, hermanos, atendamos con más diligencia estas cosas. Si ya sea que estemos fríos, ya sea que de alguna manera hemos permitido un deslizamiento, un enfriamiento en nuestra vida, hermanos, ahora es la oportunidad de volver nuevamente a contemplar la gloria de Cristo. Si yo hay algo que he aprendido es, ¿quieres alejarte del pecado? ¿Quieres llevar una vida que agrada a Dios? Contempla su gloria, contempla su excelencia. A mayor revelación, mayor adoración. Es así como funciona. No puedes adorar, no puedes obedecer, no puedes entregar tu vida a aquel a quien no conoces. No puedes, es imposible. Por eso muchas veces veo en algunos de nosotros la impotencia. Pero ¿cómo puedo vivir una vida perfecta? ¿Cómo me voy a apartar del pecado? ¿Cómo voy a, de alguna manera, entregar mi vida en servicio más activo al Señor? Pues no puedes sencillamente porque no tienes una revelación como este autor de Hebreos nos ha mostrado de la excelencia, de la grandeza, de la gloria de Cristo. Créeme que cuando ves la gloria de Cristo, créeme que cuando ves que merece la pena vivir una vida santa, merece la pena apartarse del pecado, merece la pena no ofender a Dios, por cuanto Él es grande, por cuanto Él es glorioso, ¿por qué? Por cuanto Él es majestuoso. Créeme que eso cambia. Eso cambia tu manera de vivir la vida cristiana. Eso cambia tu adoración. Eso cambia tu respeto al Señor y también a tus semejantes. Y eso también cambia y transforma tu servicio a Dios. Por lo tanto, hermano, a mayor revelación, mayor adoración, mayor gloria le tributamos al Señor y nos apartamos del pecado. Estamos totalmente cubiertos en cuanto a que pueda venir la tentación, en cuanto pueda venir el pecado tocando a la puerta para desviarnos, para apartarnos de Él. Si tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, créeme que nunca seremos conmovidos. Por lo tanto, hermanos, te animo también, como dice el autor, a que no descuidemos esto, sino que todo lo contrario lo contemplemos para que caigamos rendidos ante la majestad, ante la grandeza de este gran mediador que es Jesucristo nuestro Dios. Por lo tanto, oramos y nos despedimos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por esta gran revelación que el autor de Hebreos nos ha traído. Señor, esta revelación, oro, Padre, que provoque una transformación en nuestras vidas, ya sea para una mayor profundidad a la hora de nuestra vida de adoración, de oración, también de servicio a ti, pero también, Dios, espero que toda esta exposición nos sirva para apartarnos del pecado, para mirar nuestra bajeza, para que la gloria de Dios, para que la luz de Cristo exponga nuestro pecado y huyamos de él, renunciemos a él y abracemos a Cristo Jesús. Señor, yo oro que podamos adorar, caer postrados, rendidos, así como los ángeles lo hacen, Señor, siendo poderosos, siendo seres bellos, pero, Señor, caen rendidos, se ponen al servicio de, obran en favor de, en este caso, del Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a seguir ese ejemplo. Y nosotros aún más, porque somos los beneficiarios directos de ese pacto basado en mejores promesas. Nosotros somos los herederos de esa salvación tan grande, Señor. Por eso ayúdanos a caer rendidos, postrados, en admiración delante de ti, Señor. Padre, a ti sea gloria,
A ti, Jesucristo, sea la gloria. Gracias por tu victoria. Gracias por tu majestad. Gracias por tu divinidad. Gracias por tu excelencia. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y